Padre mío, gracias por la oportunidad de esta segunda clase de escuela dominical. Gracias por la oportunidad de seguir estudiando y viendo este curso de cómo debemos crecer. Esta realidad de la espiritualidad bíblica en la que todo creyente debe considerar. Padre, cuántas veces erramos en tratar de llevar frutos divorciados de ti. Y este texto nos enseña que la única manera de poder llevar frutos en nuestra vida y que este fruto abunda en nuestra vida es permaneciendo en ti. En ti se halla la vida y en ti se halla el poder para el cambio en nuestras vidas. Amado Jesús, usa esta verdad por el poder de tu Espíritu Santo, enséñanos hoy y sigue trayendo crecimiento en nuestras vidas. Y que estas enseñanzas nos ayuden a permanecer cada vez más en ti. En el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador, oramos. Amén. Amados, esta es nuestra segunda clase del curso de cómo crecer. Este es el curso que estamos desarrollando, cómo crecer. Y ya vimos que esto es algo natural, veíamos el domingo pasado, y que debería suceder en todos los cristianos. Cuando alguien no crece, eso debería encender una alerta roja en la vida de la iglesia y en nuestra propia vida personal. Constantemente deberíamos o debemos estar analizando nuestra fe a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y antes de entrar a nuestro tema de hoy, yo quisiera que hiciéramos un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado. A ver, ¿qué recuerdan de lo que vimos el domingo pasado sobre espiritualidad bíblica? Sí, con ustedes. Muy bien, está centrada en la palabra de Dios y no como una mera experiencia, no hay algo meramente como algo que yo siento, no está fundamentada en las experiencias, está fundamentada en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, es la palabra de Dios la que la define. ¿Qué más recuerdan? Muy bien, al unísono, hay las dos, felicitaciones. Consiste en un conocimiento de nosotros mismos, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos llegar a ese conocimiento de nosotros mismos de una manera clara, sin errar? ¿Qué primer paso debemos dar, Héctor? Así es, el primer paso es crecer en nuestro conocimiento del Dios Trino. Así que si queremos entender correctamente y crecer en la espiritualidad bíblica, el primer paso es adquirir cada vez más un conocimiento del Dios Trino. Y cuando adquirimos un conocimiento cada vez mayor de quién es Dios, vamos a conocernos mejor a nosotros mismos. Y esto nos guardará de esa espiritualidad egocéntrica centrada en el yo que se promueve hoy. Así es. Hermanos, la espiritualidad bíblica significa que no hay otra manera de conocer espiritualmente a Dios y adorarle sino por Cristo y el Cristo crucificado. ¿Se acuerda que veíamos que había una centralidad también en Cristo? Porque es por medio de Cristo que podemos adorar a este Dios. Y al adorar a ese Dios podemos crecer en nuestra espiritualidad bíblica. Pero ¿cómo puede acercarse un pecador a adorar a Dios sin ser destruido? Es allí donde aparece Cristo nuestro Salvador. Y por medio de la fe en nuestro Salvador, ahora podemos acercarnos a Dios sin ser destruidos y gozar de su amor. Poder adorarle por medio del Cristo crucificado. No podemos dejar de centrarnos en la cruz. Definitivamente, si queremos crecer espiritualmente, la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo debe ocupar un lugar central en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el acceso a Dios es mediante la oración, la adoración, la comunión, y todo eso nos los otorga el evangelio. Todo aquel que ha creído en el evangelio ahora tiene acceso a Dios. Porque el pecado creó una separación entre nosotros y Dios. Así que, hermanos, como decíamos el domingo pasado, un enfoque apasionado en el Cristo crucificado debe ser una característica central de cualquier espiritualidad que se proclame bíblica y evangélica. Así que hoy vamos a ver en nuestros 2 puntos de hoy, vamos a ver el primero. La espiritualidad bíblica es la espiritualidad de la palabra.
La espiritualidad bíblica es la espiritualidad de la palabra. Es especialmente importante que hagamos hincapié en este punto, porque vivimos en una época en la que comúnmente se asume que la espiritualidad funciona a un nivel más profundo que las palabras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como estamos enfocados en buscar la experiencia, lo abstracto, lo meramente emocional, lo que para muchos es lo más profundo, se hace a un lado el intelecto, se hace a un lado las palabras. Es por eso que incluso muchas de las iglesias bautistas o reformadas son tan criticadas. No, en esas iglesias no se mueve el espíritu. ¿Por qué? Porque no brincamos, porque no sentimos escalofríos, porque no se para a alguien a contar sus sueños y experiencias, sino que estos reformados le dan puro énfasis a la palabra y al intelecto, y que hay que estudiar y que hay que usar la mente, etcétera, etcétera. Pero la palabra es central. Si quitamos la Biblia, no queda nada de espiritualidad. Se puede falsificar fácilmente. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque hoy en día, incluso en la vida de la iglesia, todas las cosas se miden o son evaluadas únicamente por la experiencia. Mira, hermana, yo creo que tú deberías criar a tu hijo así, porque en mi experiencia yo hice esto y a mí me funcionó. O hermana, yo creo que tú pudieras entablar una relación de noviazgo siguiendo estos pasos, porque en mi experiencia a mí me parece que funciona así. Y todo el mundo le está dando hincapié a sus experiencias. Entonces, todo lo que guía la vida de muchos cristianos es la experiencia. Si me funcionó a mí, te funciona a ti, y comienzan a correr por el camino del pragmatismo. A pesar de que gritamos sola escritura. Y nosotros debemos saber que la espiritualidad bíblica debe ser gobernada por la palabra de Dios. Si yo hago esto es porque la palabra de Dios lo dice. Si yo tomo esta decisión es porque hay principios bíblicos que me guían hacia allá, no lo contrario. La Biblia hoy en día se deja atrás en favor de los sueños, de los sentimientos, de las experiencias. Pero la Biblia, sin embargo, atestigua su propia autoridad divina, su autoridad y su suficiencia en todo. Alguien que lea segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Recuerden que este no es el sermón. Cuando estamos en el sermón todos estamos calladitos prestando ahí atención. Pero es una clase, entonces vamos a estar interactuando. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Quisiera que alguien lo lea en voz alta y el resto seguimos la lectura. Amén, gracias, varón. Este es un texto que en su contexto inmediato se le dio a un joven pastor y es aplicable directamente a él en su contexto inmediato. Pero al mismo tiempo es un texto que puede ser aplicado de manera general a la vida de la iglesia. Y lo que el apóstol Pablo está aludiéndonos aquí es lo aplicativa que es las Sagradas Escrituras. ¿Por qué esto es importante? Porque pensamos que la Biblia es algo muy difícil, confuso, y yo no creo que eso me pueda ayudar a mí con la crianza de mis hijos. No, pastor, yo creo que la Biblia es un poco confusa y difícil, y yo no creo que eso me dé guía o luz con respecto a cómo me relaciono con mis vecinos, o cómo puedo solucionar los conflictos entre mis hermanos, o demás. Pero resulta que no. Este texto dice todo lo opuesto. Este texto nos dice que toda la escritura, número uno, es inspirada por Dios. Esto hace que este libro sea completamente diferente a cualquier libro que tengas en tus manos, a cualquier publicación que veas en redes sociales, dicha por cualquier predicador famoso o no. La que tiene poder y es toda suficiente es esta. Las palabras del pastor Plinio no son suficientes. Las palabras del pastor Rubén no son inspiradas por Dios. Por lo tanto, lo que se predica en este púlpito debe venir de esa palabra, porque nuestras palabras no tienen ese poder. Pero según este texto, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es inspirada por Dios. Pero comienza diciendo Timoteo que es útil. La palabra de Dios es aplicable.
Por eso no podemos ver el estudio de la Biblia solamente como algo meramente intelectual. Alguien que vea la Biblia así fracasó. Nos dice que es útil. ¿Es útil en primer lugar para qué? Para salvación, el verso anterior lo dice Pablo a Timoteo, pero aquí dice que es útil para enseñar. Y en ese punto de enseñar, nos enseña el camino a la salvación, nos enseña cómo podemos glorificar a Dios en cada esfera de la vida, etcétera. Pero también es útil para qué? Redarguir. Ella tiene el poder de redarguirnos. Muchas veces las palabras de los hombres no pueden hacer eso, pero ella sí, la palabra de Dios redarguye. Pero además de eso tiene el poder de corregir. Si la palabra de Dios tiene el poder de corregir y a todos nosotros se nos anima a exponernos la palabra de Dios, ¿qué está asumiendo este texto? Que nosotros tenemos muchas cosas que corregir. Entonces nosotros no somos tan buenos, ni tan perfectos, ni tan maduros como decimos ser. Porque si eso fuese así, no necesitáramos esto. La palabra no necesitará redarguirnos. Si estuviéramos tan bien como pensamos, la palabra de Dios no necesitará corregirnos. Pero esto admite que todos los que estamos aquí necesitamos corrección. Corregir cosas. Yo necesito corregir cosas en mi vida. Tú necesitas corregir cosas en tu vida. Y la palabra de Dios es la única que tiene el poder de corregir eso. Pero además tiene el poder para instruir en justicia, para guiarnos por la senda de la santidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos llevar a cabo la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Sí que la palabra de Dios es aplicable. La espiritualidad debe ser la espiritualidad de la palabra. ¿Cuál es el problema de hoy? Hoy citamos a muchos autores, nos encanta eso. Produce como una especie de emoción en nosotros. Hoy hay gente que conoce párrafos de libros de manera increíble, incluso la editorial, año que se escribió y todo, y conocen mejor a los autores de esos libros que al autor de la Biblia. Y yo no estoy diciendo que esté mal leer otros libros. El problema es cuando por dar tanto énfasis a otros libros se pasa tan poco tiempo en la Escritura. Y se conoce muy poco la Escritura, y si yo me expongo poco a la Escritura, los efectos que la Escritura va a hacer en mí también son pocos. Porque ella corrige, ella redarguye, ella instruye en justicia. Alguien decía que como cristianos debemos ser personas del libro, hablando de la Biblia. Y Peter Adam, en su libro Escuchar las palabras de Dios, así se llama su libro, él describe la forma de la espiritualidad bíblica y lo hace de esta manera. Lo tienen allí en pantalla. Él describe la forma de la espiritualidad bíblica de la siguiente manera. En primer lugar, su contenido y enfoque es Dios y en Cristo. Esto es lo que sucede cuando la espiritualidad bíblica está centrada en la palabra de verdad. Su contenido y su enfoque es Dios y es Cristo. No los hombres, no la palabra de los hombres, no lo que aprendí en el internet. No, su contenido y el enfoque, noten esa palabra, y enfoque. Es Dios en Cristo. Siguiente, dice este escritor. Su práctica es oír la palabra de Dios por la fe. No simplemente oír la palabra de Dios, ver la última parte, por la fe. Lo que no proviene de fe es pecado, dice Pablo en Romanos, y en Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos exponernos a la palabra con fe. Si yo leo Romanos 6, que dice que ya el pecado no es mi Señor, que ya yo no estoy bajo el dominio del pecado, yo puedo leer eso, gritarlo incluso, pero si no lo creo no tiene ningún efecto. Yo puedo leer Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y ver allí los beneficios de la justificación, leerlo incluso en voz alta y publicarlo, pero no aplico la fe, no ejerzo mi fe sobre ese texto, no sucede nada si no lo creo. Siguiente, dice el escritor, su experiencia, hablando de la espiritualidad bíblica centrada en la palabra, su experiencia es la de encontrar a Dios en sus palabras dadas por el Espíritu. No sencillamente abro mi Biblia en la mañana, en la tarde o en la noche con el fin de leer alguna especie de texto y ya. Yo quiero encontrar a Dios en la Biblia.
Yo quiero encontrar a Cristo en la Biblia. Yo quiero conocer más a Dios a través de la Biblia. No sencillamente leerlo. Sí, a veces nos guiará por varios capítulos, pero no sé si les ha pasado. A veces te topas con una pequeña sección y no haces más que abrumarte y decir, qué maravilloso es Dios. Yo leía ayer Lamentaciones capítulo 3 y está el famoso texto que conocemos, que nuevas son las misericordias de Dios. ¿Lo han leído ese texto? Y yo decía, Señor, perdóname por haber aplicado muchas veces mal este texto. A veces alguien está sufriendo y le decimos, tranquila, que nuevas son las misericordias de Dios. Y resulta que el capítulo 1 y capítulo 2 de Lamentaciones está hablando del pecado del pueblo de Dios. Y ese texto se encuentra en la disciplina que Dios está ejerciendo sobre su pueblo que ha pecado. Y yo lo que decía era, la única manera en la que yo puedo entender mejor la disciplina de Dios es conociendo al Dios que disciplina. Y este Dios es misericordioso, pero también es dueño y señor de todo, porque luego dice Jeremías en el mismo capítulo 3, dice que este Dios es el que ha traído bien y mal sobre nuestras vidas. Wow, yo decía, qué conocimiento tan vago tenemos de Dios. Aquí les quiero decir que no sencillamente acercarnos a un texto para leer información y ya. La leemos con el propósito de encontrar a Dios, de conocer a Dios y a Cristo. ¿Lees tú tu Biblia así? Siguiente, dice el escritor, su resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Dice, su resultado es la confianza en Cristo y en nuestro Padre Celestial. O sea que el acercarnos a la Santa Escritura de esta manera produce un efecto. Por eso es una locura cuando alguien dice, yo leo mi Biblia todos los días, y un montón de capítulos y un montón de sermones. Y tú ves hacia sus vidas y da dolor. La palabra de Dios es útil, ¿recuerdan? Es útil. La Santa Escritura es útil, produce efectos en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Debido a su autor está vivo, esta palabra está viva, su autor transforma, esta palabra transforma. Así que el resultado que debe producir tu lectura correcta de la Biblia, al tratar de encontrar a Dios y a Cristo, el efecto es una mayor confianza en Cristo y en tu Padre Celestial. A medida que nos exponemos a ella, nuestra fe se nutre, se fortalece en Él. Así que, en primer lugar, la espiritualidad es la espiritualidad de la palabra. En segundo y último lugar, veamos este punto hoy. La espiritualidad bíblica es una espiritualidad corporativa. ¿A qué me refiero? Vivida en amorosa comunión con otros creyentes. A menudo se supone que la espiritualidad es una cuestión personal, sino privada, y se supone que el crecimiento espiritual es más individual que corporativo. Aunque no lo creamos, esto está sucediendo. El mismo individualismo que ha impactado este mundo, este egocentrismo, se ha metido muy bien en las filas de la iglesia. Y hoy en día se cree que esta espiritualidad, que este crecimiento espiritual al que la Biblia nos llama, se puede obtener sin el pueblo de Dios. Pero fundamentalmente nosotros somos miembros de comunidades. Somos miembros del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios. A ver, ¿qué es lo que hizo Cristo luego de salvarme? Al momento en que me concede el don del arrepentimiento y de la fe, ¿qué hace Cristo inmediatamente? ¿Cómo? A ver, fuerte, sin pena. Nos une a su cuerpo o a su pueblo inmediatamente. No nos deja y nos dice, hey Plinio, sabes que yo te salvé y tengo algo por allí. Yo tengo un cuerpo, es mi cuerpo, y tengo una esposa, se llama la iglesia, es una familia, es una comunidad, y yo quisiera saber si tú, ya que has creído en mí,
Quisiera saber si te gustaría, no sé, si te parece formar parte de ese cuerpo. ¿Qué opinas? ¿O te gustaría vivir al cristianismo de manera individual? ¿Qué opinas? ¿Eso es lo que sucede? De hecho, el Señor, sin pedirnos permiso ni nada, nos une inmediatamente a su cuerpo. Nos hace parte de su pueblo, de su familia, porque ese es su diseño y esa es la única manera como se puede impartir la vida en nosotros. Hermanos, el pensar así nos afecta más de lo que nos damos cuenta. ¿Por qué esto es importante? En otras palabras, hermanos, aunque se trata de una clase sobre las disciplinas espirituales personales, debemos tener cuidado de no desatender la naturaleza corporativa de la vida cristiana. Las disciplinas espirituales personales complementan nuestra vida juntos como iglesia. Y lo voy a explicar. De hecho, todas las disciplinas espirituales personales tienen un elemento corporativo. A ver, nómbrenme alguna disciplina espiritual personal. La oración. Muy bien. ¿Solo oramos por nosotros? ¿Por quién más? Ok, pero ¿qué yo necesitaría para poder orar claramente por mis hermanos? Conocerlos más. O sea, entonces, aún esa disciplina espiritual que termina siendo individual, personal, tiene una conexión con la comunidad. Porque yo no puedo orar por mi hermano si no me relaciono con mi hermano. Y si no me relaciono con mi hermano, ¿cómo conozco la necesidad de mis hermanos? Nómbreme otra disciplina espiritual. Leer la palabra. Ok. Pensemos en que el estudio de la palabra yo tengo que hacerlo. Es una disciplina individual. Todos aquí tienen que leer su Biblia. El pastor no va a leer la Biblia por ti. Esto es algo individual y es tu responsabilidad. Pero ¿por qué eso me ayudaría con respecto a la comunidad? A ver. ¿Cómo? Ok. Muy bien. Porque entonces ahora esa palabra, según Efesios capítulo 4, nos dice que esa palabra sirve para edificar a nuestros hermanos para que ellos puedan obtener crecimiento. Pero también me dice Romanos 14 y 15 que esa palabra también me sirve para aconsejar a mis hermanos. O sea que yo no puedo vivir mi lectura y estudio de la Biblia meramente como algo individual. Y esto es algo que muchos hacen. Ana. Muy bien, también el estudio de la palabra nos ayuda a relacionarnos unos con otros de manera adecuada. ¿Cómo yo sé cómo yo debo relacionarme con mis hermanos y mis hermanas? ¿Cómo yo sé si salir a solas con una hermana es algo prudente, sabio y piadoso? ¿Cómo yo sé la manera en con las conversaciones que yo debo tener con mis hermanas y tratar a las jovencitas de su iglesia? ¿Cómo yo sé si puedo andar con ellas en privado o no? Yo debo ir a la palabra. Y considerar las palabras de Pablo a Timoteo, considera a las mujeres de la iglesia, a las jóvenes, como a tus propias hermanas. Y podemos ir a muchos pasajes. ¿Qué otra disciplina espiritual creen que nosotros necesitamos? Mi hermana Marixa. Perdón por acá, ya vamos para allá. Amén. Ok. Ok, ¿y qué otra disciplina espiritual usted cree que existe aparte de la oración y la lectura de la palabra? Pero disciplina espiritual, piensa en una, tenemos la oración, es una disciplina espiritual, la lectura y estudio de la palabra. ¿Qué otra disciplina espiritual cree usted que debe cultivar un cristiano para crecer? A ver, mi hermana Araminta le va a ayudar, no se preocupe, para eso estamos. Ven, lo importante es estar en una comunidad, mi hermana Araminta. Congregarnos, sí, se unen allí y todas ellas, todos estos principios que tenemos se fungen aquí, que tienen que ver con la disciplina también del servicio en la comunidad de gracia que vamos a desarrollar. Así es. Así es. Y ahí vamos a ver la disciplina del servicio, hermana.
entraría allí, pero eso es más un mandamiento que una disciplina. La disciplina debe llevarse a cabo con el espíritu de ese mandamiento. ¿Qué otra más? O sea, ok, pues ya me tenían preocupado. Yo, esta gente entonces solo practica la lectura y la oración. Este curso entonces llegó en buen momento. El ayuno, así es, el ayuno es una disciplina espiritual. Que la escritura no solamente vemos que se practica de manera individual, sino colectiva. ¿Por qué? Porque no solamente tú sufres, hay sufrimientos que también afectan a todo el pueblo de Dios. Mi hermana. Así es, la lectura de la palabra y todo aquello. Muy bien, mi hermano. La meditación, así es, una disciplina espiritual que se lleva a cabo también junto al pueblo de Dios. Una más. La mayordomía. Así es otra disciplina espiritual que vamos a ver. Entonces, si seguimos viendo una y otra vez, vemos cómo cada disciplina espiritual siempre culmina en la parte corporativa. Y esto es sumamente importante. La práctica del evangelismo, el evangelismo también entra aquí. El servicio, la mayordomía, y se lleva a cabo en asociación con otros creyentes. De hecho, finalmente el fruto del Espíritu, que es amor, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio, no puede cultivarse aislado de otros creyentes. O como vamos a leer ahora, la espiritualidad que es personal y no corporativa está segura de ser infructuosa, porque la madurez es fundamentalmente corporativa en el Nuevo Testamento. Y eso lo pueden ver en Efesios 4, 11 al 13, que habla de cómo los cristianos maduran. Y cuando el texto dice cómo los cristianos maduran, dice que cada uno ayudándose mutuamente, según el don de cada quien y la habilidad de cada quien, da crecimiento. ¿Y qué tal si yo les digo, pero pastor, es que yo soy muy introvertido? A mí no me gusta relacionarme con la gente. Eso es algo de crianza. Siempre he sido así, para que no crea que es algo contra trono de gracia. No, yo siempre he sido así. Entonces quiero que sepa que si no me involucro con los hermanos y las hermanas y no me asocio con ellos, no busco intencionalmente en la semana relacionarme con ellos, entonces es por mi manera de ser. Entonces, ¿qué les dirían ustedes a esa persona? O sea, aparte de reírse, como no se vayan a reír así frente a ella. ¿Qué le dirían? Ok, debe cambiar. Carlos. ¿Y qué la Biblia le dice a esa persona? Y ahora, ¿por qué nosotros podemos amarnos unos a otros? ¿Cuál es la razón por la que eso puede llevarse a cabo? Hay una obra que se ha llevado sobrenaturalmente en nosotros que nos ha transformado incluso esa parte. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que examinarse hoy. Y estoy hablando desde el que les está predicando. Porque esto no es un llamado, bueno, solo la Grey es la que se tiene que encargar de tener comunión. No. Plinio, el pastor Rubén, su esposa de Rubén, Karina, la esposa de Plinio, Catherine, todos deben involucrarse en esa vida de comunión. Esto no es solamente para un grupo sí, un grupo no. Es todo porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí no hay una especie de élite que tiene el deber de cumplir ese mandamiento y una parte que no, todos. Y cuando hablo de comunión, no piensen por favor solamente el domingo por la mañana. No cometan ese error. La vida de iglesia transcurre los 7 días de la semana, porque yo no soy iglesia solamente el domingo por la mañana. Y como dice este párrafo que acabamos de leer, el peligro de esto, de tratar de vivir una vida espiritual divorciada de la comunidad de gracia, termina siendo una vida infructuosa, estéril. Este es el problema. Veamos una lámina para finalizar y explicar esto un poco más. Allí ustedes tienen a Dios y en ese círculo tienen todas las esferas que existen. Está la esfera de la vocación, por allá chiquitica, pero ahí lo que dice es vocación. La esfera de la iglesia, la esfera de la familia, del gobierno, del arte, la ciencia, los sentimientos y la economía. ¿Por qué aún los sentimientos entran allí? Porque también fueron creados por Dios. ¿Por qué Dios está allí? Porque aunque Dios es
trascendente, todopoderoso y grande, Él se relaciona con todo eso. Y Él se manifiesta en todo eso, porque Él debe gobernar sobre todo eso, porque Él diseñó todo eso. ¿Por qué la esfera de la familia es más grande? Porque todas las demás esferas se nutren de ella. No hay gobierno sin familia, no hay iglesia sin familia, no hay arte sin familia, no hay ciencia sin familia, no hay economía sin familia, no hay vocación sin familia. Quita la familia y no existe nada. Es el fundamento. Y eso es lo que hace Dios en Génesis 2. Nos da en primer lugar, ¡boom!, la familia. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué uso esto en una clase de la espiritualidad bíblica con respecto a la comunidad? Y quisiera que volviéramos a colocar esa lámina. Esas esferas fueron dadas por Dios para trabajar en conjunto. ¿Sí me entienden? Para trabajar en conjunto y que el reino de Dios sea extendido en cada una de esas esferas. Miren la manera errónea como muchos han entendido esto y cómo esto se puede aplicar en la práctica. Bueno, pastor, yo no estoy yendo a la iglesia ni me estoy integrando en la semana en la iglesia porque yo he decidido pasar más tiempo con mi familia. Qué lindo. Entonces, como yo he decidido pasar más tiempo con mi familia, y eso suena bonito, pero no siempre lo bonito es piadoso. Y por esa razón es que ya yo no estoy cultivando vida con la iglesia en la semana, ni a veces los domingos, porque es la familia, pastor. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Está haciendo que una esfera que haga con la otra esfera. ¿Cómo? La descuida o más allá. ¿Qué sucede en el descuido cuando una esfera, que es la familia, ¡boom!, termina afectando a la otra esfera, que es la iglesia? La abandona, la destruye. La destruye. ¿Y estas esferas están para destruirse la una a la otra? ¿Para qué? Para trabajar en conjunto y extender el reino de Dios en ella. O el que dice, bueno, viene la esposa sumamente alarmada y preocupada porque su esposo le ha dedicado tanto tiempo al trabajo que ya no pasa tiempo con la familia. Entonces, una esfera, ¿qué está haciendo con la otra esfera? La está matando, la está destruyendo. La está destruyendo. Y olvidamos que cada una de esas esferas están para operar en conjunto. En conjunto. Es más, lo voy a decir de esta manera. Usted puede saber si un creyente está creciendo por la manera en cómo se manejan estas esferas. Si esa persona que dice ser creyente y puede leer 70 capítulos de la Biblia en una mañana, pero está haciendo que una esfera destruya a la otra, es una persona muy, pero muy inmadura. Y que no está extendiendo el reino de Dios en ella, sino el reino de Satanás. Hay solo dos reinos. ¿Estás extendiendo uno o el otro? Y cuando haces que una esfera comience a destruir la otra, estás extendiendo ese reino del diablo. Así cantes, venir, glorificar a Dios apenas te levantes y antes que te acuestes y lo escuchen todos los vecinos. Estas esferas están para operar en conjunto, no para destruirse la una a la otra. O para decir, bueno, yo me voy a enfocar en la familia. En el gobierno no me interesa lo que pasa en el gobierno. No, esa es una esfera que Dios nos dio y debemos procurar y orar de que el reino de Dios se extienda. Por eso levantamos nuestras voces. Por eso oramos para que haya más leyes correctas y no tantas leyes malas. Porque el reino de Dios se tiene que extender allí, porque eso le importa a Dios, porque Dios lo instituyó. O bueno, yo me voy a centrar en mi trabajo, a mí no me importa la economía. Como decían algunos antes, lo importante, yo no gano en dólares, así que no me interesa si el dólar sube o baja. Y al final a todos nos termina asesinando. Claro que importa. Todas esas esferas están para trabajar en conjunto, no para que una destruya a la otra. Amados hermanos, la espiritualidad bíblica opera en comunidad y tiene como meta extender el reino de Dios allí. Cierro con esto. En medio de este momento de crecimiento, en lo que acabamos de leer y en lo que acabamos de ver, vamos a ver a muchos fallar allí. Entonces, ¿qué haremos? Nosotros necesitamos entender el crecimiento que Dios está operando en nosotros.
Todos fuimos justificados de la misma manera, ¿verdad? ¿Hay alguien que fue declarado más justo aquí que otro delante de Dios? ¿Hay alguien aquí que fue aceptado más que el otro delante de Dios? No, porque todos fuimos aceptados de igual manera por la justicia ¿de quién? Amén, de Cristo. Pero no todos somos santificados de la misma manera. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo vamos a ver entre el pueblo de Dios. Van a haber muchos entre nosotros, incluyéndome, incluyéndote, que vamos a más bien usar cada una de estas esferas para que la una destruya a la otra. Quizás nuestra espiritualidad no va a estar centrada en la palabra, sino en las experiencias. Vamos a tener gente que tiene ideas incorrectas de la comunidad de gracia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A destruirnos unos a otros? Porque esto pasa. Aló, mi hermana. ¿Tuviste el hermanito fulano cómo vino el domingo? Sí, me parece inapropiado. Vamos a decírselo a otras hermanas y hermanos a ver qué opinan. ¿Tú viste cómo la hermana oró? Hasta repitió varias veces lo mismo. Y tú ves cómo la fulana de tal sigue luchando todavía con esas cosas, el egoísmo en su corazón. Uy, de verdad, gracias a Dios que yo no soy así. Qué vergüenza. ¿Y tú viste lo que fulano publicó en las redes sociales? Y se dice ser creyente. Nadie ayuda a nadie. Somos una comunidad de gracia. ¿Ustedes conocen un kayak? ¿Quién conoce un kayak? Pocos, entonces me toca explicarlo. Un kayak es una especie de bote pequeño. Ya. La mayoría color naranja. Y yo no sé si ustedes han visto en algún momento esas carreras en ríos con corrientes fuertes y cascadas, un montón de gente montada en un kayak, uno adelante y uno atrás, con cascos. ¿Han visto esas competencias? Ok. Bueno, la vida cristiana es algo similar. Tienes un montón de creyentes, imagínense cada uno en su kayak. Despegan todos. Pero en medio de todo ese recorrido, los que están abajo voltean y ven a uno en el kayak dando vuelta en círculo en el mismo lugar una y otra vez, sin hallar el camino para avanzar. ¿Qué debería hacer el resto? Subamos. Eso va a implicar sacrificio porque ya ellos estaban abajo, ya ellos habían llegado. Bueno, vamos a devolvernos y vamos a ayudarlo. ¡Hey, fulano de tal, por aquí! Salió. Y en medio de ese trayecto con el kayak, pasa uno, dos y el tercero, ¡dum!, se atasca en una de las rocas. Y todos preguntan, bueno, aquí estamos, fulano, sutano, mengano. Falta uno. Está atascado en la roca otra vez. ¿Qué debería hacer el resto? Ir a ayudarlo a que está estancado. Sal de aquí, vamos acá. Algo similar es la vida cristiana. El punto es que lamentablemente estamos viendo a gente girar en círculo en su kayak o atascados en la roca y ¿cómo puede ser que este siga haciendo eso? Nos parecemos muchísimo a los discípulos de Jesús. Nosotros vemos la historia y decimos, yo soy más como Jesús. Yo no haría eso. No, nosotros somos más como los discípulos. Nosotros somos muchas veces como los hijos del trueno. Tú dinos y destruye esto. Nosotros somos más como aquellos hermanos que andaban peleando a ver quién se sentaba a la derecha de Cristo. Peleando el puesto, la posición, el aplauso, la reputación. Nosotros somos más como Pedro, confiados en nosotros mismos, diciendo, mira, ¿sabes qué? Aunque estos te nieguen, este que está aquí no lo va a hacer. Es más, esos discípulos tuyos, lo más probable es que te nieguen. Yo no. ¿Cómo puede fulanita y fulano hacer eso? Yo jamás haría eso. Jamás.
La espiritualidad bíblica es centrada en la palabra y la palabra nos dice cómo funciona la comunidad, y la comunidad funciona no una comunidad donde se van señalando y edificando o señalando los pecados de los demás, sino donde juntos como comunidad se ayudan para avanzar, y de esa manera cada uno se anima a que cada una de estas esferas trabajen en operación y no que la una destruya a la otra. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo, pero con una espiritualidad centrada en la palabra, pero también una espiritualidad corporativa vivida amorosamente en una comunidad de creyentes. Oremos.